Muy buenos días, bienvenidos a la cuarta edición del Congreso Virtual Mundial de E-Learning. De parte del Comité de Organización estamos muy felices de tenerlos aquí. Para este año tenemos programado un total de 37 conferencias. Para aquellos que están interesados en los certificados, se otorgarán con las siguientes reglas: 10 asistencias a conferencias o 5 asistencias y 5 comentarios de calidad en el espacio de la conferencia que se encuentra en el site del Congreso. En cuanto al funcionamiento de la conferencia hoy, yo le voy a dar el pase al profesor Luis Abdul y él va a dar su conferencia durante unos 45 minutos. Si necesita extenderse 5 minutos no hay ningún problema. Preferimos no usar el chat para no despistarlo, y yo les voy a colocar en unos momentos una dirección en donde donde ustedes van a tener un formulario para colocar las preguntas. El profesor Luis Abdul va a dar una conferencia sobre el uso de la red social de microblogging en el modelo estudio de caso, un caso de éxito. Es ingeniero de sistema de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en tecnología aplicada a la educación y maestría en e-learning y redes sociales. Tiene más de 15 años de experiencia en gerencia de tecnología de instituciones de educación superior e implementación de sistemas de información para IES. Es docente investigador por más de 5 años en IES y es docente de la Universidad de Santo Tomás. Apago mi micrófono. Adelante, Abdul. Muy buenos días para todos. Gracias por permitirme participar en este excelente evento. Voy a presentarles un trabajo que realicé aquí al interior de la universidad y fue presentado como un trabajo final de maestría en la Universidad UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, donde desarrollé mi maestría sobre precisamente la red social Twitter, gracias a que estudié una maestría en e-learning y redes sociales. Interesante el ejercicio, lo desarrollé con 2 grupos de estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática en la modalidad a distancia, abierta y a distancia, que es una de las condiciones que tiene aquí la universidad fuera la presencial. Tiene modalidades presencial y abierta a distancia para estudiantes de todo el país. Esta carrera cubre aproximadamente 23 centros de atención universitaria ubicados en todo el territorio colombiano, desde la costa norte, también tenemos en la costa pacífica, en el centro, en Arauca, en el centro del país, y nos permite pues hablar un poco de lo que es la educación a distancia aquí a nivel nacional. Tenemos 40 años de trabajar con educación a distancia. Fue una de las primeras instituciones que trabajó a distancia y fue una de las primeras instituciones que trabajó por en la educación superior en Colombia, el primer centro de estudios a nivel nacional, la Universidad de Santo Tomás. Fue la primera universidad que estuvo aquí en Colombia. Pues bien, básicamente mi ponencia está orientada al uso de la red social Twitter en el modelo estudio de caso, también llamado método de caso, que es, digamos, una estrategia pedagógica, un modelo pedagógico que utilizan diferentes universidades a nivel mundial. Entre ellas está la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, pero digamos que la Universidad de Harvard fue la pionera en el uso de este método de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la maestría nos pedían que hiciéramos un ejercicio tendiente obviamente, al uso del e-learning y de las redes sociales. Y fue por eso que escogí la red social Twitter para mirar el tema. No es el primer ejercicio que se hace con la red Twitter. Ya hay otras aproximaciones, otros trabajos que se han desarrollado utilizando esta red social como una herramienta en el proceso de aprendizaje a nivel mundial. Encontré algunas experiencias en
otras en el país que más adelante las voy a tocar. Entonces, una pregunta que surge es cómo es posible incorporar el uso de la red de microblogging Twitter en el modelo estudio de caso en el aula. Efectivamente, nosotros tenemos estudiantes que acuden a lo que se llama en educación a distancia las tutorías presenciales, donde ellos tienen un encuentro cara a cara, lo que llamamos face to face, con los tutores, no exactamente con el docente que hizo la clase o elaboró la guía de aprendizaje, sino con un tutor que conoce el tema. Entonces, básicamente lo que hicimos es coger ese modelo de educación a distancia, asociarle el modelo pedagógico o estrategia pedagógica y colocar esta red en Twitter. ¿Por qué escogí? ¿Por qué miramos Twitter? Porque nuestros estudiantes son muy ávidos o son muy diestros con el manejo de las redes sociales. Entonces por eso escogí Twitter, que era de pronto la que ellos disponían y era mucho más fácil porque era básicamente trabajar con la estrategia o la estructura de Twitter, que básicamente ustedes saben que es un hashtag, una almohadilla, al cual se sigue y se elaboran los comentarios. Escogí el modelo de estudio de caso. La universidad tiene un modelo pedagógico muy parecido al método de estudio de caso, modelo de estudio de caso, y es el modelo problemático. ¿En qué consiste esto? Básicamente es una técnica de enseñanza-aprendizaje donde hay dos protagonistas. De un lado está el docente, que es el que se encarga de escoger el caso. El caso en este momento de ser algo de la vida real, bien sea solucionado o por solucionar. Algo que es de destacar es que, como son ingenieros que se están formando, yo tengo asignaturas orientadas a la formación en programación. Estoy haciendo una asignatura que tiene que ver con cómo enseñar a los estudiantes a programar. La asignatura tiene un nombre que es lógica computacional, que básicamente está orientada al manejo de algoritmos, bien sea texto, gráficos, y luego convertir esos algoritmos en un lenguaje de programación y ver los resultados. Entonces, pues no era fácil, porque una cosa es enseñar ciencias sociales y utilizar la red Twitter, y otra muy diferente es utilizar otro tipo de tecnologías, o otro tipo de herramientas. Esto tiene una estructura y es básicamente generar en los estudiantes una estructura mental para que aprendan a programar. Es como les dije inicialmente, seleccioné dos grupos, un grupo patrón sobre el cual iba a operar el modelo o el estudio, y otro grupo que no lo iba a utilizar. Más adelante les cuento cómo funciona la universidad en este tema. El método de caso, pues básicamente es que si el docente, o sea, en este caso yo escogí un tema para que los estudiantes lo desarrollen, pero le di la libertad a los estudiantes de que ellos fueran las personas que se encargaran de su trabajo, es decir, que ellos fueran los que tuvieran que establecer la dinámica de trabajo, es decir, escojan ustedes, se arman grupos, escojan ustedes los grupos con las personas que quieren trabajar. Escogimos 7 grupos de 4 personas. El tema era igual para absolutamente todos los estudiantes, un tema para desarrollar un algoritmo. Todos tenían que desarrollar el algoritmo, en eso consiste el método de caso. Luego, hay un líder en cada grupo, o sea, tendríamos 7 líderes, los cuales, a partir del trabajo que se hace entre los grupos, sale una solución. En los encuentros presenciales, los grupos y sus representantes muestran la solución. Vean, este grupo sacó esta solución. Luego los grupos, los 7 líderes de los grupos se reúnen y obtienen entre ellos una solución única, la cual es presentada al final en otra reunión con los estudiantes, sesión presenciales, y se dice la solución es esta. Ahí llega, digamos, el proceso. ¿Qué es lo atractivo de esto? Las redes sociales, en este caso Twitter, no funcionan solas, ¿sí? Esta red social básicamente, la tecnología tiene que asociarse con una metodología
una metodología de enseñanza-aprendizaje, si no, no funciona. O sea, uno puede entregar la tecnología sin colocarle un método operado para que funcionara. Entonces, por eso escogí el método de caso, y lo que trataba de explotar era, o que traté de explotar fue esas características que tienen los estudiantes para el manejo de la información, para el manejo de las redes sociales, para interactuar entre ellos mismos utilizando algo que les gusta y no algo impuesto. Entonces me apareció Twitter porque dentro de las características de Twitter integra el blog, integra las redes sociales, y básicamente lo interesante es la mensajería. La mensajería es instantánea, que usted la puede mirar, puede ser sincrónica o asincrónica. O sea, en el momento en que aparece yo puedo contestar, o puedo esperar un tiempo y luego hacerle seguimiento, hacer mirar todas las diferentes participaciones, y con base en eso hacer el ejercicio de entregar información. Los mensajes en Twitter tienen una característica que son de 140 caracteres. O sea, los estudiantes colocaban su hashtag y los compañeros lo seguían y empezaban a participar entre ellos. Inicialmente se lo tomaron como broma, y empezaron a hacer comentarios que no eran. Les tocó llamar la atención sobre que hicieron un trabajo serio. Después ya empezaron a tomar la dinámica y ya empezaron a seguir cada una de las orientaciones del líder. O sea, tendríamos 7 almohadillas, los 7 hashtags, los cuales sean seguidos por sus compañeros, y empezaban a construir la solución. Y en la sesión presencial nosotros tenemos 4 sesiones presenciales, 4 sesiones face to face, se presentaban los resultados. Twitter tiene una cosa interesante que son 140 caracteres. Entre esos 140 caracteres obliga al estudiante a que con esas características busque de qué manera puede escribir en esos 140 caracteres una idea. Entonces eso lo obliga a ser muy creativo, muy recursivo, para garantizar de que esa información le llegue a los diferentes tipos de usuarios. Aquí estoy mostrando en la pantalla pues cómo es la preparación por cada uno de los estudiantes individualmente, el caso que hemos mencionado, luego cómo se discute en equipo. O sea, cada uno lleva una solución, y después el líder toma ese trabajo y podemos volver a discutirlo. Digamos, es como la dinámica que está mostrando acá. Dentro de lo que pretendíamos revisar, nosotros tenemos una deserción, o en la educación a distancia hay una deserción bastante alta. Esa deserción obviamente asocia rendimientos, el rendimiento de los estudiantes. Es decir, si yo tengo 10 estudiantes, de los cuales se me retiran 4, hay una deserción de 4 en la asignatura, no en la carrera, sino en la asignatura. O sea, 10 escriben la materia y 4 se retiran, o 5 se retiran por alguna circunstancia. Al final yo hago un promedio y el promedio se me afecta. Entonces estábamos mirando cómo utilizar esto para mejorar el promedio, o sea, buscar que los estudiantes en el trabajo en equipo y utilizando este tipo de metodologías lográramos mejorar el rendimiento de los estudiantes. Básicamente, quitáramos la deserción en la asignatura, no en la deserción en la carrera o en el programa, sino la deserción en la asignatura. Buscar que la asignatura no tuviera ese problema de que se me retiraran los estudiantes. Entonces mirábamos cómo mejora el rendimiento de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Santo Tomás en un espacio académico, una asignatura que se llama Lógica de Programación o Lógica Computacional. Tiene 2 nombres porque hemos hecho unas reformas al programa, con el uso de la red social Twitter y el método de estudio de caso. O sea, son 2 elementos que van pegados, no es solamente la red social Twitter. Uno organiza y el otro es un elemento de comunicación y interacción, de trabajo en equipo, por el solo hecho de ser una herramienta de comunicación, y de alguna manera porque la utilizan los estudiantes y les gusta utilizar eso. Al final tendría que tomar los 2 grupos y hacer un comparativo. Si alcanza algo por ustedes, ¿por qué es lo que están haciendo? Porque mostraron interés en el ejercicio que no está haciendo partícipes ellos, y el otro grupo pues al de una filtró algo de la información, pero igual siguieron trabajando como estaban trabajando los del grupo patrón. O sea, el patrón utilizó el método y utilizó ahora Twitter. Los demás, el otro grupo no utilizó nada de esto. Entonces, con eso me permití hacer una comparación entre los 2 grupos.
mirar el tema de las notas, mirar el tema de participación, mirar el tema de deserción, mirar el tema de asistencia a las tutorías y entregar un informe frente a lo que había encontrado ahí. ¿Qué se conoce de esto? Digamos, ¿qué hay sobre Twitter? Twitter, la gente piensa que simplemente es una herramienta de comunicación que la utilizan los artistas para medir el grado de seguimiento, el grado de popularidad que tienen ellos. Lo mismo lo utilizan los políticos aquí. En Colombia lo utilizan mucho nuestros políticos para revisar, para colocar cosas y para mirar, comentar con sus seguidores y estar al día de lo que está pensando él. Digamos, aquí una de las personas que tiene buenos seguidores tenemos nuestra artista Shakira, nuestra artista Juanes, tenemos diferentes artistas colombianos que son muy seguidos a través de esta red social. Entonces los estudiantes, efectivamente yo hice un sondeo y ellos lo utilizaban para eso, nunca ha utilizado eso. Mirando en el mercado, mirando hacia afuera, he visto unos ejercicios interesantes, universidades como la Universidad de Stanford, en Europa también encontré algo. Es decir, hice un seguimiento a la información de lo que había ahí. Algunos autores como Stevens habla de que las mediaciones de comunicación con el uso del computador permiten una dinámica efectiva de interacción docente-estudiante. Esta es una mediación de comunicación o digamos una mediación tecnológica. También encontré que Twitter garantiza respuestas efectivas en grupos grandes o con problemas de expresión y de participación en clase. Entonces yo en un curso de historia económica en una universidad norteamericana donde los estudiantes lo primero que hacían cuando llegaban a la clase era sacar el celular y empezar a trabajar con el celular. Hoy en día yo he reprochado eso con los estudiantes diciéndoles, vea, inicialmente yo como trabajé en dirección de tecnología, administrar el ancho de banda es muy complejo. Nunca alcanza el ancho de banda, los estudiantes quieren tener red inalámbrica por toda la universidad, en todos los rincones de la universidad, en los salones de clase, y siempre andan con sus dispositivos móviles, nunca los abandonan. Entonces, ya hay que cambiar la idea, ya no es dejar de utilizar el celular o los dispositivos inteligentes, las tabletas, sino al contrario, ahora hay que decirle a los estudiantes cuando ingresen a clase, enciendan los celulares, que ojalá haya una buena red inalámbrica y que se puedan conectar. Hoy en día los estudiantes utilizan más un plan de datos que un plan de voz. Aquí en Colombia están preocupados porque los estudiantes andan con planes de datos más que con planes de voz. Aquí en Colombia, por ejemplo, se ha disparado mucho la red de comunicación WhatsApp. Entonces los estudiantes prefieren gastarse, creo que está del orden de Colombia de unos $5, vale un mes de WhatsApp prácticamente ilimitado y ellos se mantienen comunicados a través de eso. Entonces ahora ellos buscan planes de datos, ya no se hablan, se escriben o a través de WhatsApp graban y envían los mensajes. Entonces digamos que eso hay que explotarlo en pro de la enseñanza-aprendizaje. De eso, como hemos dicho, hay muchos antecedentes, los que hemos mostrado aquí. Hay un estudio muy interesante que es el que estoy mostrando aquí en la diapositiva, que es Twitter on Campus, Twitter, a Learning Tool in Classroom. Es un estudio de un australiano y un árabe, creo que es, donde hace una compilación de todo lo que encontró él relacionado con el uso de Twitter en el aula. Entonces, tomé ese estudio y revisé la información que había ahí. Todo el documento está en inglés, es un estudio aproximadamente de unas 500 a 600 páginas que se hizo, donde ve el potencial que tiene Twitter como una herramienta de aprendizaje en el aula de clase. Revisé todo eso y empecé a mirar, pues que efectivamente yo no era el único, pero no encontré estudios que asociaran en la red social Twitter con el método de estudio de caso. Digamos que ese es bastante, no se ve. El mismo otro autor habla de mejoramiento de los intereses sociales, facilita las actividades educativas en el proceso de aprendizaje, comunicación continua entre los usuarios del proceso de aprendizaje, retroalimentación inmediata, transparencia en el proceso de aprendizaje. Digamos que esos han sido experiencias de algunas universidades con el uso de esta red social.
empecé bueno, con la idea inicialmente en el estudio, pues empecé a trabajar con mis estudiantes y una de las preguntas, una de las encuestas que hice con los estudiantes de ingeniería informática de la Universidad Abierta a Distancia, o sea, los programas de distancia, sobre todo los estudiantes de ingeniería informática, sobre el uso de las redes sociales. Y dentro de esta encuesta encontré que el 85% de los estudiantes utiliza Facebook. Todo para temas sociales, o sea, para estar comunicado con sus amigos, para subir fotos, para mirar lo que están haciendo. Muy pocos la utilizan para temas académicos. Algunos docentes la utilizan para temas académicos, donde colocan información ahí y buscan la participación de los estudiantes, porque lo primero que hace un estudiante cuando se levanta es prender el celular, y creo que todos lo hacemos. Mirar qué hay ahí, bien sea porque lo colocan como un despertador, o bien sea porque quiere mirar a primera hora qué es lo que le han escrito, qué es lo que hay en las redes sociales. El 70% usa Twitter. El 70% lo tiene cuenta activa en Twitter. Algunos la abrieron cuando era la moda, siguieron a sus artistas y la dejaron inactiva. Pero digamos que este fue el momento para que ellos activaran su cuenta de Twitter. El 38% utiliza Instagram. Algunos se quejaban de que Instagram tenía un inconveniente, y es que cuando ellos suben información a Instagram o cuando consumen información de esa red social, se les consumen los datos. Entonces a veces 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, hasta 8 gigas es insuficiente para estar conectados, pero sin embargo pues vi un porcentaje muy bajo en esto. Lo que no sucede con Twitter, por ejemplo. El 100% utiliza WhatsApp. El 100%, todos utilizan esta red social. La han venido mejorando, ya he visto, yo también la uso, pero texto. He visto que los estudiantes envían imágenes, envían videos, envían audio, se graban y envían audio. Digamos que esto ha fortalecido mucho el proceso. Y trabajan, hacen trabajos académicos, o sea, encuentran cosas y las envían por este medio. Hacen un trabajo en grupo, realizan unos trabajos en grupo bastante interesantes. El 65% utiliza YouTube. No trabajé con otro tipo de redes sociales, sino digamos que básicamente son 10 en estas 5 redes sociales. Hay un porcentaje importante en Twitter, hay un porcentaje importante en Facebook, y hay un porcentaje muy importante en WhatsApp. Las 3 primeras redes tienen herramientas que permiten hacer seguimiento. Encontré algunas herramientas que permiten hacer, unas con pago, otras sin pago, pueden hacer trabajos estadísticos de interactividad. Entonces es importante entender que como eres parte del estudio, pues era mirar la interactividad. Encontré algunas herramientas como hay unas herramientas que nos permiten hacer estudios estadísticos, y si lo quiero un poquito más completo, pues tengo que pagar. O sea, hay unas con pago y otras sin pago. Twitter tiene bastantes. Facebook no tiene herramientas para hacer seguimiento estadístico. Hay que hacerlo prácticamente utilizando una hoja de cálculo para mirar la interactividad de acuerdo a la estructura de la red social. Mientras que Twitter incluso le entrega a los usuarios cuando están conectados cómo ha sido, cuántos seguidores tiene, cuántos está siguiendo usted, y puede armar un mapa de este tema o una matriz relacionada con la interactividad de esta red social. Y WhatsApp no lo tiene, entonces eso hace que esta red no nos sirva. Casi todas las redes sociales pueden formar grupos privados, grupos públicos, o sea, yo puedo hacer un círculo cerrado con mis temas y no permitir que nadie ingrese a mi grupo para guardar la confidencialidad. No quiere decir que estas redes sean totalmente seguras. Acordémonos que estas redes han sido utilizadas para otras cosas diferentes a las netamente, digamos, de sociales o diversión, sino para otro tipo de cosas. Entonces, pues, digamos que no estaba lejos de lo que yo estaba pensando. Digamos, las estadísticas hablan de que, obviamente, Facebook es la red social más utilizada a nivel mundial. Tiene, si no estoy mal, más de 500 millones de usuarios. Twitter tiene alrededor de 260 millones de usuarios, y los tweets son bastante altos a nivel, diariamente se generan bastantes tweets. Entonces, digamos que a nivel de soportable son 2 redes muy competitivas, y que en el ejercicio pues nos iban a brindar buenas condiciones para el trabajo.
uniendo los dos elementos, el método de caso y Twitter, hay una etapa que desarrollé, que es la etapa donde hago una preparación del caso, reviso los grupos. Tuve un primer encuentro con los estudiantes y les conté la metodología, confirmé parte del estudio de la encuesta sobre el uso de la red social. Entonces preparamos un caso de programación de lógica de programación, o sea, un caso, bueno, resolvamos este caso. Por ejemplo, muchachos, necesitamos encontrar hacer un programa que me identifique el número perfecto. El número perfecto es un número que sus múltiplos sumados dan el número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto, entonces es divisible por 3, es divisible por 2 y es divisible por 1. Tienen que ser menores a él. Dar 6, o sea, el número que estoy buscando, o sea, 6 es un número perfecto, porque sus divisores menores a él dan el número. Y empezar a trabajar, eso se explicaba en qué consistía y empezaban a trabajar en eso. Esa es la preparación que se entrega el caso. Hay un desarrollo, como debe trabajarse, que ya lo expliqué antes, pues sigan el caso y cada uno empezaba a trabajar de manera autónoma. Y luego hacemos una evaluación. Y la evaluación es básicamente la entrega que hacen los estudiantes de la solución. El estudiante hace exactamente lo mismo. Entonces, hace una etapa de preparación, hace una etapa de desarrollo y una etapa de evaluación. Esto es básicamente el método de caso. Y obviamente, pues la herramienta de comunicación tiene que ver la herramienta como social que estoy colocando en este ejercicio. Social Teacher, con las herramientas que utilizamos nosotros en el programa de educación a distancia, es lo que vamos a hacer. Ustedes, estudiantes, van a utilizar lo que entrega la universidad, que es un LMS. Básicamente utilizamos Twitter, Moodle que hemos acondicionado, donde tenemos un momento introductorio, que es cuando nos encontramos con los estudiantes, donde les expliqué toda la metodología de trabajo. Hay una parte de fundamentación donde se entrega lo que es, en qué consiste la asignatura. Hay una parte de profundización donde ya empezamos a hacer trabajos, básicamente, presentación y aplicación, y empezamos digamos, a hacer los algoritmos, a utilizar lenguajes de programación. Utilizamos una plataforma que es NetBeans o C++ o cualquiera de estas. Utilizamos otras herramientas para graficar hacer los diagramas de flujo de programación. Y finalmente hacemos la evaluación. Ya explico un poquito más adelante cómo es la evaluación. El otro grupo utilizaba solamente la plataforma LMS con estos tres, digamos, un momento introductorio, fundamentación, profundización, aplicación, pero no utilizaba Twitter ni la red social. Ellos no. Ese servía como patrón para medir, pues, cómo iba a ser el resultado. Básicamente me interesaba el resultado comparando los dos grupos. Esta es la estructura de nuestra aula. Tenemos el aula virtual, donde tenemos aproximadamente 6.000 estudiantes, entre estudiantes de 6.000, 7.000 estudiantes, entre estudiantes de pregrado y posgrado, porque tenemos carreras tecnológicas, carreras profesionales, tenemos especializaciones, maestrías y tenemos un doctorado en educación que utiliza la plataforma. Todos los estudiantes utilizan esta plataforma. Ese es el esquema como ustedes lo están viendo. Tenemos 3 momentos como tal, pero tenemos 4 encuentros. O sea, nosotros nos vemos 4 veces con los estudiantes en sesiones de 2 horas a 3 horas. Ellos asisten, no es obligatoria la asistencia, y eso de alguna manera pues era el tema que nos preocupaba, porque si no venían la primera vez, pues se nos iba a fracturar el grupo. Con base en eso, entonces, en la estructura del aula, el estudiante encuentra esto, un momento introductorio donde le mostramos la guía académica, cuándo van a hacer las tutorías, la guía de aprendizaje, los textos, y aquí les mostrábamos cómo íbamos a trabajar. Luego viene una parte de fundamentación donde entregamos algunos elementos de apoyo para que ellos empiecen a interactuar. Hay audio, hay video, hay texto, y nos encontramos y hablamos de eso. En profundización y
y aplicación, también nos encontramos con ellos y ya hemos avanzado un poco más. Y finalmente, el momento de evaluación. Esta asignatura es una asignatura que es teórico-práctica, es decir, tiene una práctica. Los estudiantes deben presentar 3 evaluaciones. Una evaluación presencial, sentados ahí contestando un examen que se hace, un examen. Esa es física, donde ellos dan cuenta de lo que aprendieron durante todo el proceso. Lo hacen utilizando, pues básicamente lápiz y papel, no se hace con el equipo. Esa evaluación tiene una porcentaje del 50% de la nota total. Hay otras 2 evaluaciones, una práctica, que es efectivamente poner en práctica todo esto con un ejercicio práctico que se le entrega, y una que nosotros llamamos evaluación distancia, que también la hacen utilizando, digamos, son autónomos en el uso de este tipo de evaluaciones, es decir, pueden utilizar recursos, apoyarse, no apoyarse, etc. Cada una vale el 25%, lo que nos da un 100% de la nota, si ellos tienen 3 evaluaciones. Aquí el trabajo era interesante, pues porque los estudiantes, el ejercicio práctico, pues este desarrollo, esta metodología que estaba presentando. Los demás estudiantes utilizaban tal cual como está ahí. Digamos, Moodle tiene unos elementos ahí adicionales a poder colocar contenidos y utiliza, digamos, un correo electrónico, hay también el tema de foros. En este caso no utilicé los foros pues porque la red social Twitter me permitía hacer ese encuentro sincrónico y asincrónico. Entonces el foro no funcionaba ahí. Funcionaba era lo que se colocaba ahí como herramienta. Entonces esta es nuestra estructura y así funcionamos casi en todas las modalidades que tenemos de educación superior. ¿Qué encontramos al final? Digamos, ya después de haber desarrollado todo el trabajo, pues empezamos a mirar con los estudiantes. Hicimos una evaluación final de cómo ha sido el ejercicio. Venga, les gustó, no les gustó. Hicimos una entrevista o una encuesta entre todos los estudiantes y les llamó mucho la atención que hubiéramos utilizado esta herramienta. No era la primera vez en la universidad porque hay otros casos de éxito, otros casos en la modalidad presencial donde los docentes han utilizado esta herramienta, sobre todo en aquellas carreras donde las redes sociales son claves, en comunicación social, en sociología, en otro tipo de programas. Entonces, como era a distancia, pues tenía un complemento, una cosa adicional, y es pues, la separación física de solamente 4 encuentros, además que los encuentros son prácticamente en la mitad del semestre. Entonces, ¿qué pretendíamos acá? Pues comparemos los 2 grupos, el grupo patrón y el experimental. ¿Sí? Miremos el rendimiento final de las notas, cómo le fueron las notas. Ya teniendo las notas a mano, se entendía que había otras variables que no habíamos que no se incluyeron ahí en el estudio, como cuáles. Nuestros estudiantes son estudiantes que ya están vinculados muchos con el sector productivo en la profesión que están estudiando o en el programa que están estudiando. Es decir, usted puede encontrar estudiantes que son expertos en almacenamiento y trabajan con empresas como Hewlett Packard, o son estudiantes que son excelentes en el tema de servidores y trabajan con bancos, pero que no tuvieron nunca un título universitario y las empresas les exigen que tenga un título universitario. Entonces esto nos obligaba, esa variable no la tuvimos en cuenta. Digamos, son diestros en la tecnología. Uno que otro es programador. Entonces, digamos que ese es que uno que tuviera programador, pues pudo afectar el comportamiento. No lo podía excluir del grupo. Lo dejamos ahí en el grupo, incluso pues ayudaba un poco más a los que no tenían ese tipo de... Al final, ¿qué encontramos? Efectivamente, el rendimiento de los estudiantes que utilizaron esta metodología tuvo mejores resultados que el otro. No fue muy marcado, pero sí se vio la diferencia. Digamos, los estudiantes tuvieron un promedio de 3.3 y los que no lo utilizaron, y los que sí lo utilizaron tuvieron un promedio de 3.8. Les aclaro lo que dije al principio, la deserción en las asignaturas
es alta, o sea, en esta modalidad es alta. En Colombia creo, si no estoy mal, la deserción en educación superior ronda entre el 40 y el 50%, ¿no? A nivel general, digamos. Pero en lo que es educación a distancia y educación virtual, la deserción es más alta. Entonces eso, digamos que de alguna manera nos obliga a mirar otras cosas. O sea, la deserción es un tema que hay que empezar a mirar. La deserción aquí era alta. Entonces, al final uno mira en sus asignaturas pues cuántos estudiantes escribieron las materias y cuántos estudiantes realmente hicieron todo el proceso y terminaron. Y dentro de mi asignatura encontré que era un 40% de los estudiantes que habían desertado. Del 60% que quedó, ese fue el resultado sobre el cual operé. En el otro grupo, el comportamiento fue muy parecido, casi el 50% desertó. O sea, no inscribió la materia, la pagó, pero nunca hizo uso de todos los derechos que tiene para cursarla y sacarla adelante. Entonces, esa es una variable que hay que revisar. Mis estudiantes se sintieron mucho más motivados y apoyados por sus compañeros y el profesor en el proceso de aprendizaje de esta asignatura. Entonces sintieron que estaban acompañados y sobre todo algunos que a veces no les queda tiempo, pues en cualquier momento podían contestar un mensaje. O sea, sabían que estaban trabajando sobre algo y el hecho de que el celular les suena, ellos hacen otra. Es decir, pueden estar haciendo lo que sea, incluso en habido accidentes por la gente estar trabajando, mirando el celular, mirando para dónde van. Entonces es un tema complejo. Los estudiantes muestran gran aceptación por el uso de estos tipos de recursos, ¿cierto? Ven que ellos son los protagonistas y no estoy yo al frente diciendo las cosas, sino que ellos son los que son activos en el proceso de aprendizaje. Entonces eso de alguna manera nos daba pie para pues, sigamos utilizando eso. Incluso en otras asignaturas que también trabajo, empecé a utilizar la red social Twitter y con este método de caso. Les coloco un problema y empiezan a trabajar entre ellos. Las ocupaciones de los estudiantes, como trabajan, pues solamente les queda el tiempo de la noche. Sin embargo, había participación durante el día. Sacaban un tiempito y como siempre andan acompañados del celular, pues eso les permite esa interactividad. Pues aprovechar esa característica de que ellos tienen, todos mis estudiantes tienen smartphone y todos tienen plan de datos. Del grupo que yo tenía no había uno solo que no tuviera estas condiciones, que era pues clave. Entonces no tenía yo que llevarlos a ningún salón de clase. Además, como eran estudiantes de tecnología, pues eso mejoraba mucho. Básicamente ese fue mi ejercicio. Es una invitación a que con los estudiantes utilicemos este tipo de metodologías, este tipo de cosas que ellos tienen a la mano, en lugar de hacer como yo hacía antes. Criticaba este tipo de comportamientos en los estudiantes, en lugar de tomarlo como un elemento, apropiarme de él y que sea este elemento tecnológico una herramienta que nos permita ser un poco más activos en las clases con los estudiantes. O sea, una invitación a que utilicemos esta herramienta o cualquier otra, que digamos que todas las redes sociales tienen sus condiciones, pero digamos que esta es una herramienta simple, una herramienta que solamente tienes que escribir, no tienes que escribir grandes cosas, te obliga a ser muy creativo, utiliza 140 palabras, 140 caracteres para escribir una idea y eso de alguna manera hace un ejercicio sobre el idioma para orientar una creatividad frente a esto. Bien, esta era mi presentación. Les agradezco su escucha y atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Luis. Súper interesante el tema y estamos, creo que, alineados en esto de utilizar las redes sociales para apropiarnos de ellas a favor de fomentar el aprendizaje. Voy a pasar las preguntas. Las personas que quieran agregar preguntas pueden hacerlo a la dirección que está colocada en el chat. Primera pregunta. María Estela Torres Valdés, en la educación a distancia las edades varían. ¿Cuál fue el rango de edad de los estudiantes que formaron parte del grupo en comparación?
¿Aló? ¿Se me Claro, escucha? sí, te escuché perfectamente. Tenemos una situación, el grupo de trabajo eran estudiantes con edades entre los 20 y los 37 años más o menos, era más el grupo. Sin embargo, hemos encontrado que había un par de estudiantes que tenían 18, 19 años, o sea, recién graduados, que no es el comportamiento en este momento de los estudiantes a distancia, pero del grupo que tenía en el trabajo era de más o menos de este tipo de edades. ¿Esa es tu respuesta? Sí, esa es mi respuesta. Ok, voy con la siguiente. Gustavo Trinitario dice, muy buena ponencia. El uso desde el dispositivo móvil y utilizando la red Twitter, los alumnos, además de estar conectados en forma virtual, contribuye a tener una mejor comunicación sincrónica o cara a cara. Es más bien un comentario. Sí, efectivamente es eso. Au- Hay que explotar esto, digamos, hay que explotar esto porque los estudiantes, no sé si ustedes entran a un salón de clase y después de que ha iniciado la clase, usted ve muchos estudiantes con sus dispositivos, antes era agachados escribiendo. Entonces, algunos docentes que son tecnófobos dicen, apaguen los equipos, pongan mi atención, o sea, seguirlo con la clase magistral en lugar de utilizar esa herramienta. Oigan, miren esto ahí en sus dispositivos y miren a ver si lo que estoy diciendo yo es cierto. O sea, ponerlos en ese tipo de situaciones. Ya, me voy a permitir hacer un comentario y pregunta a la vez. Con esta experiencia que me parece ha sido muy seriamente llevada, muy rigurosa en cuanto a lo que son los pasos de la investigación científica, eh, me da la impresión de que consideras útil y necesario continuar en ese camino de apropiarnos de esa herramienta dentro de los salones de clase porque nos está dando la oportunidad de interactuar mejor, de llegarle mejor a los estudiantes, porque no es casual que tengamos, no solamente en los salones de clase, donde usted ingresa, encuentra que todo el mundo tiene su cabeza en el celular, pues en el móvil. Entonces yo siento que no vamos a cambiar eso, pero sí lo podemos aprovechar. Es una reflexión, invito tanto al ponente como a los que quieran agregar algo, hacerlo en este momento, vía chat o la respuesta que tenga bien darme el ponente. Sí, efectivamente, como mencioné en un momentico o inicial, yo trabajé en la dirección de tecnología y administrar un ancho de banda es complejo en una universidad, sobre todo en este momento. O sea, hace unos 10 años el ancho de banda era complicado, manejar el ancho de banda no es fácil y uno decide a quién le entrego ancho de banda, a los recursos tecnológicos para el sostenimiento de la universidad, todos los sistemas de información, la página web, etcétera, o lo utilizo para los estudiantes, pero entonces digamos que eso ya ha cambiado, ya esto se ha vuelto un poco más económico, ya manejamos otro tipo de cosas, y entonces ya cambia el chip, como digo yo, ya le digo a los estudiantes, no les digo apaguen los celulares, no, al contrario, prendan los celulares, miremos este tema, utilicemos esa herramienta que tienen ustedes ahí, le pregúntenle a alguien, entren a las páginas, revisen blogs, pongan información en Internet. Yo les insisto a ellos, no solamente consuman, pongan información en Internet. Entonces, ya no les digo apaguen los celulares, sino entramos a la clase y enciendan los celulares, enciendan las tablets, ¿de acuerdo? Conéctense a Internet porque gracias a, digamos, aquí en la universidad, en casi toda la universidad, en los salones de clase hay a red inalámbrica. Y digamos que esa congestión en la red inalámbrica con el uso de la ancho de banda, pues garantiza que los estudiantes están conectados y están trabajando utilizando estas herramientas. Gracias, Luis. Juan Laya también hace un comentario y una pregunta. Dice, lo preocupante es la vigencia y pertenencia social. El Twitter es comunicar y compartir. ¿Considera usted que el efecto educativo requiere de incorporar mayores opciones de uso? Sí, efectivamente es eso. Sí, Twitter es comunicar y compartir o también seguir. O sea, seguimos a alguien y colocamos comentarios y empezamos a ensanchar esos comentarios. El efecto educativo sí, hay que utilizarlo
no fue concebido como tal estas herramientas, pero sí hay que buscar la forma de incorporarla en el proceso educativo, en la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece que esta experiencia da cuenta de que si yo veo que los estudiantes se sienten bien con estas herramientas y logramos unos buenos resultados, pues hay que seguirlas incorporando. No hay que dejar caer esta forma de interactuar. Digamos que estamos en una etapa de la educación contemporánea donde estamos llenos con mucha información, con muchos elementos alrededor, entonces escojamos los que consideremos son los más adecuados para el ejercicio del proceso de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Espero que a Juan le haya satisfecho. Si no tenemos más ninguna pregunta, deberíamos dar por concluido este encuentro. Pueden salir de la sala. Recuerden que pueden hacer comentarios todavía en la página. Y bueno, Luis, muchísimas gracias por tu excelente conferencia. El tema súper interesante, muy vigente, muy actual. Y bueno, los esperamos en las siguientes conferencias. Están cordialmente invitados. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes, haberme escuchado y compartir con ustedes esta experiencia que tuve con mis estudiantes.